En este vídeo vamos a analizar el tiro oblicuo o también nombrado como tiro parabólico. Se trata de un movimiento compuesto por dos movimientos simples que vamos a considerar en el eje Y una caída libre, que es un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y por otro lado vamos a considerar en el eje horizontal un movimiento de avance y uniforme, es decir, será un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, como hemos dicho antes, en el eje de las Y vamos a analizar un MRUA, que en este caso, como es una caída libre, la aceleración será la de la gravedad. Y os recuerdo que en este caso la gravedad siempre va a ir en sentido negativo del eje de las Y, de ahí que sea negativo el vector, porque va hacia abajo. Por otro lado, vamos a analizar en el eje de las Y, en el eje horizontal, un MRU, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento se caracteriza por tener una velocidad constante en cualquier punto de la trayectoria. Como estamos en el eje de las X, vamos a considerar que la velocidad en el eje X, en cualquier punto de la trayectoria, va a ser constante. Bien, si nosotros superponemos ambos movimientos, el MRUA en el eje Y y el MRU en el eje X, no vamos a tener una trayectoria rectilínea, vamos a tener una trayectoria parabólica. Bien, ¿y por qué concretamente parabólica? A diferencia del tiro horizontal, nosotros vamos a lanzar un objeto con una velocidad inicial y esta velocidad inicial va a formar un ángulo con la horizontal. Y ese ángulo lo vamos a nombrar alfa. Es decir, si yo dibujo este vector, nosotros vamos a lanzar, acordaros que siempre vamos a tener que dibujar el eje de coordenadas, el sistema de coordenadas, X e Y y el punto origen. Nosotros partimos desde este punto y entonces nosotros vamos a lanzar un objeto con una velocidad inicial, que va a formar un ángulo con la horizontal. Este le vamos a nombrar ángulo alfa. Claro, si os fijáis, en el tiro horizontal, la única velocidad con la que lanzábamos un objeto, se lanzaba un objeto, era simplemente velocidad horizontal. Si nosotros descomponemos esta velocidad en el eje de coordenadas, ¿qué vamos a tener? Que realmente vamos a lanzar este objeto con una velocidad inicial en el eje de las Y y una velocidad inicial en el eje de las X. Por lo tanto, si nosotros descomponemos y obtenemos el valor de esa velocidad, en tanto en X como en Y, nosotros sabemos que el coseno del ángulo alfa va a ser igual a cateto contiguo, en este caso la velocidad inicial en X, partido la hipotenusa. Por lo tanto, conociendo siempre la velocidad inicial como dato, la velocidad inicial en el eje de las X será la velocidad inicial el módulo por el coseno del ángulo alfa. Si hacemos lo mismo con el eje de las Y, es decir, obteniendo la velocidad en Y, tenemos que aplicar el seno de ese ángulo, que será el cateto opuesto, que es velocidad inicial en Y, partido la hipotenusa. Por lo tanto, despejando, obtenemos la velocidad en Y. Bien, y debido a esta velocidad, a este tipo de velocidad que se lanza con un ángulo, vamos a obtener una trayectoria que va a ser en forma de parábola. Es decir, el objeto que tiremos desde el punto O va a seguir esta trayectoria parabólica. Bien, que si no hay ningún obstáculo ni nada, lo vamos a lanzar, en este caso, como lo he dibujado yo, desde el suelo, por lo tanto, la posición en Y y en X será igual a 0, la inicial.
porque parte del origen. Entonces, va a tener un tramo de subida, este objeto, hasta que llegue a un punto máximo. Un punto máximo que tendrá una altura máxima. Entonces le vamos a llamar I máxima a ese punto. Y entonces, una vez que pasa este punto, va a empezar un tramo de bajada. Y entonces este tramo de bajada va a llegar hasta que alcanza el suelo. Que en este punto será lo que nosotros denominamos como alcance máximo, que es la X máxima que alcanza. Bien, sabiendo los puntos principales, vamos a analizar, vamos a sacar los diferentes parámetros que va a definir cada punto de la trayectoria. Que vamos a tener que buscar el vector de posición y el vector velocidad. Y ambos va a depender de X y de Y, del eje X y del eje Y. Bien, entonces empezamos. Con el eje de las X hemos dicho que es un MRU. Por lo tanto, la velocidad va a ser constante en el eje de las X. Bien, por lo tanto, ya consideramos entonces que la velocidad en X inicial va a ser la velocidad en X en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, si escribimos la ecuación de movimiento de un MRU, en este caso, como estamos en el eje horizontal, voy a poner los vectores de posición en el eje horizontal, es decir, cómo varía en X. Entonces, el vector de posición final en el eje X es igual al inicial más la velocidad constante, en este caso es en el eje X, por esa variación de tiempo. Bien, nosotros vamos a considerar que nuestro movimiento va a empezar en 0 segundos. Vamos a empezar a contar desde 0. Por lo tanto, nuestro tiempo inicial va a ser 0, es lo más sencillo. Bien, en el dibujo que os he puesto, la posición inicial en el eje X es 0. Por lo tanto, vamos a tener que la posición final en el eje de X será igual a la velocidad en el eje X, que va a ser la velocidad inicial en el eje X, que si la sustituyo quedaría v sub 0 por el coseno del ángulo alfa por el tiempo. Y todo ello va a ir en el eje horizontal, por lo tanto, lo multiplicamos por ese vector unitario, y. Bien, con esto tenemos cómo varía cada punto en el eje de las X en función del tiempo transcurrido. Bien, ya hemos analizado el MRU. Vamos a seguir con el eje Y. En este caso va a ser el MRUA, que lo vamos a considerar como caída libre, por lo tanto, en este caso la aceleración, por considerarlo como caída libre, será la gravedad, menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Bien, escribimos también la ecuación del movimiento. Es decir, en este caso hemos visto en la anterior cómo varía horizontalmente en posición. Ahora vamos a ver cómo varía en vertical, es decir, en altura. Esto lo tenemos que aprender, estas ecuaciones. Por lo tanto, la altura final será igual a la altura inicial en vector más la velocidad inicial, pero como yo estoy trabajando en el eje de las Y exclusivamente, será la velocidad inicial en el eje Y, por esa variación de tiempo, más un medio de la gravedad, que es la aceleración, por esa variación de tiempo al cuadrado. Lo mismo de antes, empiezo a contar mi movimiento en 0 segundos, por lo tanto el tiempo inicial es 0. La altura inicial lo lanzo desde el suelo, por lo tanto 0. Bien, por lo tanto, ¿qué nos queda? El vector velocidad inicial, que lo puedo sustituir por lo que he calculado antes. Entonces, la altura de cualquier punto de la trayectoria será igual a v sub 0 por el seno del ángulo por el tiempo. Sustituyo g por menos 9,8 menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y como estoy con vectores, todo esto
va a ir en dirección vertical. Por eso lo multiplico por el vector unitario. Bien, entonces ya tengo cómo varía cada punto en altura. Es decir, yo lo que he hecho con esta primera ecuación y con esta segunda ha sido, si voy a la gráfica, por ejemplo, en cualquier punto, yo he analizado cómo varía en X y cómo varía en Y. Por lo tanto, lo que he hecho indirectamente ha sido calcular el vector de posición de ese punto respecto al origen de coordenadas. Claro, y este vector de posición lo puedo calcular para cualquier punto. Para este, por ejemplo, cualquier punto de la trayectoria. Para el punto de altura máxima. Bien, para cualquier punto de la trayectoria, de tal manera que os recuerdo que el vector de posición tendremos que sumar vectorialmente cómo varía en X y cómo varía en Y. Por lo tanto, simplemente sustituyendo, tenemos que el vector de posición es igual. X sustituyo por esta primera ecuación. Será v sub 0 por el coseno del ángulo por el tiempo, varía en dirección horizontal, más la componente Y, que será v sub 0 por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y esto en dirección vertical. Por lo tanto, aquí acabamos de obtener cuál es el vector de posición de cualquier punto que pertenece a la trayectoria. Y si os fijáis, depende de la velocidad inicial con el que lancemos, del ángulo con el que lancemos y del tiempo transcurrido. Bien, en el eje de las Y nos falta por definir una segunda ecuación, que es la velocidad. En este caso, en este tipo de movimientos en el acelerado, la velocidad en Y, en este caso porque voy a analizarlo en el eje de las Y, no es constante, varía, porque hay una aceleración. En este caso, la de la gravedad. Entonces, la velocidad en este tipo de movimientos, como estoy trabajando en el eje de las Y, será la velocidad en Y. Final será igual a la velocidad inicial con el que lo lanzo más la gravedad por el tiempo. Por esa variación de tiempo. Y lo mismo, considero que mi movimiento empieza en 0 segundos, por lo tanto el tiempo inicial es 0. Por lo tanto, voy a tener que la velocidad en Y va a variar de la siguiente forma. La inicial la tengo, que es v sub 0 por el seno del ángulo con el que he lanzado, menos 9,8, que es la gravedad, por el tiempo. Y todo ello va a variar en el eje vertical, en J. Bien, si yo represento esta ecuación en el gráfico, para ver cómo varía la velocidad en Y, nosotros hemos dicho, partiendo de que en cualquier punto de la trayectoria la velocidad en X es constante, es decir, en este punto la velocidad en X es igual a la inicial. En este punto lo mismo. Si os fijáis, estoy dibujando los vectores exactamente iguales, de la misma longitud, y dirección y sentido. La misma inicial, en este punto también. Incluso cuando llega al suelo, va a tener esta velocidad en X constante. Pero claro, la velocidad inicial sí varía en Y.
inicialmente parte de este valor. Pero claro, mientras el objeto va subiendo, este valor de la velocidad va disminuyendo hasta que llega al punto máximo donde la velocidad en i es 0. Es decir, el objeto sube, es frenado porque la aceleración de la gravedad va en sentido contrario, por lo tanto va frenando hasta que alcanza la velocidad en i 0. Se para y en ese instante empieza a bajar. Y a partir de en ese instante la velocidad en i va aumentando hasta que llega al suelo. Por lo tanto, si os fijáis, en cada punto de la trayectoria yo puedo obtener cuál sería el vector velocidad considerándolo como una suma vectorial de la componente x más la componente y. Es decir, si yo trazo mediante la regla del paralelogramo las paralelas, puedo obtener la velocidad en cada punto. Que la velocidad en cada punto siempre va a ser tangente a la trayectoria. Por lo tanto, si yo quiero calcular ese vector, simplemente tendré que sumar vectorialmente la velocidad en x más la velocidad en y. La velocidad en x hemos dicho que es constante en cualquier punto de la trayectoria, por lo tanto es igual a la velocidad inicial en x. Bien, entonces será igual a v sub 0, simplemente sustituyo por el coseno del ángulo alfa, que va a llevar una dirección horizontal, lo multiplico por ese vector unitario, más la velocidad en y, que simplemente sustituyo por esta ecuación, que será igual a v sub 0 por el seno del ángulo menos 9,8 tj. Por lo tanto, aquí acabo de calcular cuál va a ser el vector velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Es decir, si lo representamos, lo mismo que hemos hecho con este punto, el punto en el suelo, lo podemos hacer con cualquier punto. Y entonces, dependiendo del ángulo, dependiendo del tiempo transcurrido, vamos a poder calcular en cualquier punto de la trayectoria ese vector velocidad. Que si os fijáis, en el tramo de subida, simplemente esto es una mera comprobación, en el tramo de subida, tanto la componente x como la componente y van a ser positivas, porque va a ir en dirección positivo en el eje horizontal y en dirección positivo en el eje horizontal. En cambio, en el tramo de bajada, la velocidad en x va a ser positiva porque va a ser siempre la misma y la velocidad en y ahora va a ser negativa porque va a ir hacia abajo. Y esto simplemente es una manera de comprobar los resultados que obtenemos.